Bueno, pues eso, pues muchas gracias a todas y todos por estar acá y bueno, ya he platicado más o menos la dinámica. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna duda sobre la dinámica, sobre los tiempos, alguna propuesta. Bueno, quizá entonces para el final, si nos vamos animando como a pensar en alguna sesión que nos gustaría facilitar, pues sería ideal. Ahora tenemos ya la sesión 5, 8 y 10 que ya están solicitadas. Pero bueno, si por ahí alguna sobre todo del primer tomo, ¿no? Que es el que vamos a empezar a discutir hoy del seminario uno, pues sería ideal. Si se dan cuenta, también es que tienen diferente extensión, pero como pasa mucho con Guattari y con Deleuze, no nos dejemos llevar por la extensión, porque es verdad que a veces son más intensos que extensos. Si extendemos un poquito los conceptos, pero bueno, eso también nos permitirá tener pues una dinámica muy, pues más agradable, ¿no? También, ¿no? Crear glosarios con los conceptos que vayamos Ah, bueno, pues esa sería una muy buena idea, Gara. Sí, también lo pueden escribir o pueden prender su micro, ¿no? Todos tienen activado, pues, abrir el micro, ¿no? Sí, perfecto, porque a veces esta cuenta está cerrada. Ujú. Claro, podríamos ir haciendo un glosario, estaría muy bien. Entonces, ¿cómo propondrías que fuera ese glosario, Gara? Que lo vamos discutiendo en la sesión y quizá dejamos al final como algunos de estos conceptos específicos, o o creamos un documento, también eso puede ser, ¿no? Podemos crear un documento y ahí quizá vamos un poco como alimentando ese glosario, ¿no? ¿Cómo lo ven? ¿Sí? Bueno, perfecto. Pues yo creo que entonces así puede funcionar. Bueno, está bien, perfecto. Cargará, podemos hacer ese ejercicio. Yo hago ese documento ya que, bueno, tengo esta primera sesión y subo los conceptos. También tengo preparada una presentación esta vez. Como quiera que sea quien facilite el material que tenga, también se puede compartir. Es bien importante si están en el grupo de Telegram, que no solamente es para comunicarnos más fácil que por correo, sino justo para poder compartir este tipo de materiales también, ¿no? Las lecturas en algún drive, pues en realidad no, o sea, mm, los seminarios, creo que salvo el seminario uno está en PDF por ahí, está en script. Pero el seminario 2 me parece que todavía no es, bueno, lo hablábamos, Milagros y yo ayer, y parece que todavía no está digitalizado, pero bueno, eh, eh, lo podemos compartir por ahí. La invitación sería que lo compraran. Yo no tengo ningún tipo de relación laboral con Cactus, evidentemente, pero bueno, también me parece que es un esfuerzo editorial importante que en la medida de nuestras posibilidades económicas, que también sabemos que son diversas, poder comprarlo. Pero si no, bueno, me parece que si el seminario uno está en PDF, en la red se puede descargar. Sí, no estaría mal tenerla. Hoy no nos puede acompañar. Eh, Ay, perdón, se me acaba de ir su nombre. Enrique, me parece. Eduardo, que fue quien hizo las reseñas para Cactus de los dos seminarios, porque tenía una conferencia, pero estará en la próxima sesión.
y quizá con él podamos hablar para ver cómo establecemos esa relación con Cactus. Y con miras a qué, ¿no? También, si en algún momento vemos que esto funciona, podríamos, o sea, funciona en el sentido de más allá del seminario mismo, eso me refería, poder pensar incluso sacar un documento también, algo que se pueda pensar en publicar, no necesariamente puede ser en diferentes espacios, ya lo iremos pensando, tampoco me quiero adelantar a eso, pero también verlo como una posibilidad y ver cómo podemos establecer esa relación con Cactus, ¿no? Mm, exacto, también podría ser, Gara, me parece muy bien, ¿no? Ese foro abierto en el que se sugieran esos conceptos y quien tenga dudas, bueno, los vamos trabajando colectivamente. Eso me parece que está muy bien. Muchas gracias, Mil, por compartirlo, el seminario 1. Y bueno, vamos a esperar a que en estos meses, en lo que llegamos al seminario 2 alguien se apiade y lo suba en PDF. Si no, bueno, pues lo subimos acá, lo subimos nosotros, ¿no? Pero bueno, por lo pronto el seminario 1 está cubierto en términos del material y con ese podemos ir avanzando. Bueno, entonces, ¿alguna otra propuesta que ustedes consideren importante? Al final, el registro fuimos más o menos como 35. Pero bueno, ya sabemos quienes tenemos experiencia en los seminarios, sobre todo virtuales, pues que nunca terminan conectándose todos, pero esperemos que lleguemos por ahí un trabajo de 20, sería ideal. También pues por ser un seminario de lectura es un buen número. Pero bueno, ¿alguien más que quisiera proponer algo, que comentar algo de la dinámica? Bueno, muy bien. Pues entonces voy a iniciar, como les decía, pues mi deformación académica hace que piense un poco de esa forma cuando voy a presentar algo, pero voy a tratar también de romper un poco con ella en la medida de lo posible y eventualmente, pues justo tener, que es lo que quiero priorizar, pues el diálogo. A ver, yo lo que propuse en un primer momento es dejar unos 40 minutos para quien va a exponer, facilitar, etcétera, y después viene la discusión, pero también, evidentemente, tener la certeza de que podemos interrumpir para aclarar, para preguntar en el momento en el que consideremos que sea necesario. Pero bueno, listo. Em, Voy entonces aquí a compartir la presentación. Quizá lo primero que tendría que decir es que ubicar en qué momento se están llevando a cabo estos seminarios. Está llevando a cabo estos seminarios Félix Guattari. Está entre finales de 1980 y prácticamente 1981. Esto es importante decirlo porque particularmente en diálogo directo que va a estar constantemente con las dos obras con las que había trabajado con Deleuze, que son el Antiedipo, que se publica en el 72. Es decir, ya hay 8 años de lectura del Antiedipo, ya han tenido tiempo de pensar, de actualizar, de cuestionar, de identificar, de recibir críticas, ¿no? sobre el Antiedipo, de responder a esas críticas. Sí, ya tenemos 8 años digamos, de madurez del pensamiento del Antiedipo, pero precisamente en 1980 es cuando se publica Mil Mesetas. Entonces, Mil Mesetas está todavía en discusión cuando inicia el seminario 1, que es de diciembre del 80, y digamos, en ese punto está Félix Guattari tratando en este círculo con colegas dentro del ámbito del esquizoanálisis,
de pensar esos conceptos que ya estaban en el Antiedipo, pero que de alguna manera sufrieron una diversidad de transformaciones que se expresaron claramente ya en Mil Mesetas. Eh, Como todo el mundo sabe, pues son obras que se han considerado como obras conjuntas. Finalmente, pues son capitalismo y esquizofrenia. Eh, pero lo cierto es que siendo muy delesianos, guattarianos, y así como ellos mismos lo dicen en Mil Mesetas, que no hay una forma correcta de leer Mil Mesetas, se puede leer en orden, una meseta tras otra, pero también se puede entrar desde cualquier meseta. Lo mismo me parece si lo pensamos como una obra global, es decir, no necesariamente tendríamos que leer primero el Antiedipo para entender Mil Mesetas, ¿no? O sea, no tendría por qué seguir esa lógica, e incluso podríamos leer el Antiedipo a la luz de Mil Mesetas y tendría también su propia lectura y volver, ¿no? Después leer Mil Mesetas a la luz del Antiedipo y, en fin, establecer esas relaciones ahí. Pero bueno, simplemente para ubicar entonces que Guattari está en estos seminarios en este punto, en relación con esos dos textos y en relación con el diálogo que prácticamente hasta su muerte en el 91, pues va a mantener de manera muy cercana en el 92 con Gilles Deleuze y con el último texto que escribieron juntos, que es la filosofía, ¿no? También está, y va a estar por acá, pues dialogando constantemente ese otro texto que escribieron juntos, que es Kafka por una literatura menor, y que, bueno, finalmente conforman esta vasta obra y compleja también de esos dos pensadores. Entonces, en este primer seminario, básicamente Guattari tiene la intención de profundizar, discutir, no sé si necesariamente clarificar, pero por lo menos discutir, poner en común el concepto de esquizoanálisis y el concepto de agenciamiento maquínico. Y eso es un poco lo que vamos a intentar hacer ahora, discutiéndolo con otros textos que nos ayudan a comprender lo que quizá Guattari está dando por sentado en sus explicaciones. A diferencia, si ustedes han leído alguno de las clases de Deleuze, también editadas por Cactus, como son clases, las de Deleuze, él tiene una preocupación mucho más pedagógica en términos de que se comprenda, ¿no? Incluso vuelve muchas veces sobre los conceptos con tal de, él busca la comprensión de sus alumnos, de sus estudiantes. En este caso, Guattari está hablando con pares, está hablando con colegas, de tal manera que es verdad que no necesariamente puede identificarse esa generosidad pedagógica que tiene Deleuze en sus clases aquí en Guattari, y eso hace que de pronto dé muchas cosas por sentadas, pero que por eso creo que valdría la pena dialogarlo, cruzarlo con otros de sus textos. Entonces, lo primero que nos va a decir Guattari es que el esquizoanálisis eh, se define esencialmente por afuera de un campo particular de práctica profesional de una sociedad o una didáctica, ¿no? Entonces, particularmente en este sentido, lo que va a establecer, lo que quiere mostrar, señalar Guattari es que el esquizoanálisis no es como una suerte de subrama del psicoanálisis, no pretende posicionarse en esa relación, en ese tipo de relación con el psicoanálisis. Está fuera de ese campo, de esa práctica profesional. Y de alguna manera lo que va a decir es que el esquizoanálisis está por todas partes, ¿no? El esquizo está por todas partes. Vamos a ver poco a poco qué significa eso, por qué Guattari está diciendo eso, pero el esquizo está en todas partes. Entonces esquizoanálisis no es simplemente una práctica clínica, sino que la vamos a poder encontrar en el campo de la política, en el campo de lo social, en el campo del arte, en el campo de la economía,
eh, en el campo del cuerpo, en el campo de la sexualidad, es decir, en todos lados podemos encontrar devenires esquizo, ¿no? Por todos lados vamos a poder encontrar máquinas, agenciamientos maquínicos, máquinas deseantes. Vamos a ver qué significa eso, pero lo primero es que eso está en todos lados y no se puede reducir meramente a una práctica profesional, no se reduce a un tipo de sociedad y no se reduce tampoco a una didáctica, no se reduce a una pedagogía, ¿no? Sino que, insisto, lo podemos encontrar en prácticamente todos los campos de la vida. Y va a dar una primera definición que poco a poco va a ir explicando y que va a ir profundizando a lo largo de este seminario y de este encuentro y los que vienen. Dice que el esquizoanálisis es el estudio de las incidencias de los agenciamientos maquínicos en una problemática dada, ¿no? Entonces, aquí nos podríamos plantear estas tres preguntas. ¿A qué se refiere con incidencias? ¿Qué es una problemática dada? ¿Y cómo funciona un agenciamiento maquínico? Cuando él habla de las incidencias, y lo vamos a ver con más detalle en unos minutos, es lo que produce, ¿no? Esos agenciamientos maquínicos, ¿no? ¿Qué están produciendo? ¿Cómo inciden en un campo dado de la experiencia, en un campo dado de la sensibilidad? ¿Qué producen? El sujeto ya como producto de esas máquinas, de esos agenciamientos, una forma de sentir, una forma de percibir, qué es lo que están produciendo, cómo inciden, ¿no? en cierto contexto. Y por el otro lado, en una problemática dada, ¿no? Que son los campos de inmanencia, que pueden ser los campos, un campo social, un campo estético, un campo político, los problemas que están surgiendo en el cotidiano, ¿no? Los problemas que están surgiendo en todos estos ámbitos, problemáticas específicas. Finalmente, recuerden que la preocupación constante tanto de Les como de Guattari es que entendamos que las máquinas deseantes, los agenciamientos maquínicos son inmanentes, ¿no? No son trascendentes. Entonces, en ese sentido, está todo el tiempo Guattari con la preocupación de anclar a estas problemáticas dadas, a estos campos concretos para hacerlos funcionar. Cómo funcionan, cómo se expresan, cómo se desarrollan. De pronto vamos a utilizar palabras que no necesariamente Guattari y Deleuze utilizarían, pero que quizá en un primer momento nos pueden servir. ¿Cómo funcionan? Sería la manera en la que, digamos, más cercana, como lo diría Guattari, ¿no? ¿Cómo están funcionando estos agenciamientos maquínicos en contextos específicos? ¿Y qué es un agenciamiento maquínico y cómo funciona, ¿no? Lo primero que dice es, utilizo agenciamiento maquínico por no decir inconsciente, ¿no? Y a pesar de que va a seguir hablando del inconsciente, va a hablar de diferentes inconscientes, ¿no? No solo hay un inconsciente, en algún momento hablará de 2 inconscientes, luego 3 inconscientes, en el siguiente seminario hablará de 4 inconscientes, pero son miles de inconscientes en realidad, porque lo que quiere de alguna manera es desplazar la idea de que solo hay un inconsciente y de que el inconsciente es aquel que estaría anclado o reducido al psicoanálisis, ¿no? Mm, sí, podría ser, claro, que tiene que ver en un campo concreto, en una episteme concreta, en una situación concreta, ¿no? En donde se va a aplicar o en donde se va a desarrollar este funcionamiento de los agenciamientos maquínicos. Entonces, por no decir inconsciente, aunque evidentemente Guattari lo va a poner en diálogo con el inconsciente. Me adelanto un poco y lo veremos más adelante, solo que el inconsciente no es algo que deba ser reprimido, ¿no?
sino que al contrario, lo que hay que crear es cada vez más inconsciente. El deseo en el inconsciente es aquello que va a producir, que va a crear. Por lo tanto, entonces no se trata de reprimir el inconsciente, sino se trata justamente de crear, de hacerlo proliferar, de hacer que produzca cada vez más, ¿no? Pero entonces hay un desplazamiento ahí, hay una distancia que guarda con el inconsciente como lo está entendiendo el psicoanálisis, particularmente con Lacan. Ustedes saben que él fue alumno y colega de Lacan y luego rompe con Lacan, así que todo el tiempo está dialogando con él, ¿no? Entonces, ¿por qué no quiere hablar de ese inconsciente? Pues porque Guattari tiene toda la intención de desprenderse, de deshacerse de algunos elementos que para él son problemáticos a la hora de entender la producción del deseo, ¿no? La producción del inconsciente, que es todo lo relativo a a la subjetividad, dice, o sea, hay un desplazamiento también de la idea de sujeto. Segundo, respecto a las pulsiones, ¿no? Hay un desplazamiento también en la idea de pulsión por reprimir, ¿no? O por controlar, esta división de yo, super yo, perdón, y yo. Él rompe con esa idea y también dice, para romper con esta problemática de los afectos. Desde mi punto de vista, y uno leyéndolo un poquito con más claridad, en realidad Guattari no se está refiriendo a afectos como lo estaría entendiendo Spinoza y como lo estarían entendiendo en algún momento Deleuze o Deleuze-Guattari en esa línea espinosista, sino que él está pensando más bien en emoción. En el texto viene como afectos, pero él lo está tratando más como una emoción que tendría que ver con la subjetividad, ¿no? Entonces, por eso dice, rompemos lo voy a llamar en adelante emociones, pero es verdad que en el texto él lo llama afectos. Eh, eh, Rompemos con la pulsión, rompemos con la emoción, rompemos con la subjetividad. Por eso es que esos tres, digamos, sostendrían la idea de inconsciente desde el punto de vista del psicoanálisis y en esa ruptura es donde entra el agenciamiento maquínico. Bien, y entonces la pregunta sería, ¿qué es un agenciamiento maquínico? ¿Cómo lo está entendiendo Guattari? Bien, evidentemente no va a ser totalmente exhaustiva la respuesta, ¿no? Pero vamos a dar algunas líneas que nos van a permitir reflexionar alrededor de esto, ¿no? Voy a recurrir ahora, justo para poder profundizar en esta idea de agenciamiento que en el texto, insisto, Guattari no profundiza. Voy a recurrir a Deleuze en el texto de los diálogos, donde él va a dar una definición de agenciamiento para quienes tengan el texto quizá a la mano, etcétera, o simplemente para que tengan la referencia. Está en la página 79 de los diálogos y dice lo siguiente. Un agenciamiento, este es Deleuze, un agenciamiento es una multiplicidad que comporta muchos términos heterogéneos y que establece uniones, relaciones entre ellos a través de edades, sexos y de reinos, es decir, a través de diferentes naturalezas. La única unidad del agenciamiento es de cofuncionamiento, una simbiosis, una simpatía. Lo importante no son las filiaciones, sino las alianzas y las aleaciones, ni tampoco las herencias o las descendencias, sino los contagios, las epidemias, el viento. Bien, vamos a tratar un poco de problematizar con esto que nos está proponiendo Deleuze. Voy a ir poco a poco. La quise leer completa para tener un panorama general, pero vamos a trabajarla poco a poco. Dice entonces, un agenciamiento es una multiplicidad. Recordar que para Deleuze hay una diferencia
ya desde diferencia y repetición está marcado, pero también está muy marcado en el rizoma, en mil mesetas, en el antehipo también, entre multiplicidad y lo múltiple, ¿no? Entonces, la multiplicidad que tiene que ver con esta heterogeneidad, ¿no? Aquello que todo el tiempo está produciendo lo nuevo, ¿no? La multiplicidad comporta muchos términos heterogéneos, ¿no? Entonces, un agenciamiento es una multiplicidad que comporta muchos términos heterogéneos. Quiere decir que en un agenciamiento van a entrar en relación cosas que pueden ser digamos, de materia viva, orgánica o no viva, inorgánica, eh, eh, usos diferentes, materiales diferentes. Ahora trataré de ser un poco más concreto, pero finalmente lo que está diciendo, entran ahí en relación cosas de diferente tipo, heterogéneas en esa relación de multiplicidad, ¿no? Entonces, a partir de ahí se establecen uniones y relaciones entre ellos a través de diferentes edades, sexos, reinos, a través de diferentes naturalezas. Entonces, ¿qué es lo que permite la unidad de los agenciamientos? Es un cofuncionamiento, cómo funcionan esas cosas que entran en esa relación, que entran en ese agenciamiento, ¿no? ¿Cómo se vinculan? Entonces, mmm, si nosotros pensamos en nuestro propio cuerpo, ¿no? Hay una multiplicidad de agenciamientos que digamos que están componiendo o que están entrando en relación de composición en nuestro cuerpo, ¿no? Que evidentemente puede ser el aire, pero también lo que comemos, pero también las personas con las que nos relacionamos, los libros que leemos, lo que estamos pensando, en fin, todo lo que está en el entorno, todo lo que tiene que ver con la sensibilidad, la sensitividad, etcétera, está entrando en una relación compleja, en esa multiplicidad heterogénea que está conformándonos en ese agenciamiento. Yo puedo entrar en un agenciamiento con un libro, puedo entrar en agenciamiento también con la música, ¿no? Cuando estoy escuchando música, puedo establecer un agenciamiento, una relación de agenciamiento en un diálogo con una persona o frente a la experiencia estética frente a una obra de arte, en fin. En realidad es que ni siquiera es que entremos en un agenciamiento como si pudiéramos salir de ellos, decidir estoy en un momento, en otro momento no estoy, sino que la existencia misma está agenciada, ¿no? Estamos en ese agenciamiento. Otra manera eh, eh, son como eh, Delanda lo llama ensamblajes, por ejemplo, ¿no? La manera en que las cosas, los existentes, se ensamblan en una existencia compartida, ¿no? En una coexistencia. En ese sentido, digamos, como dice Etienne Sorot, que dice, la existencia no solamente está en los entes, como puede ser este libro, como puede ser esta botella de agua, como puede ser mi cuerpo, sino que está entre los entes. Aquí hay una relación de agenciamiento, insisto, de naturalezas distintas entre mi cuerpo, ¿no? Pero también un texto que tiene un lenguaje específico, que tiene un sentido específico en el momento en el que yo estoy leyendo, entro en ese agenciamiento, pero también al querer explicarlo, estoy en este agenciamiento y estoy también en agenciamiento con la máquina, ¿no? Con la computadora y estoy en agenciamiento también con ustedes, ¿no? Y estoy en agenciamiento con este entorno, es decir, que de alguna manera hay esta multiplicidad, ¿no? De términos. Un término, digamos, para decirlo más claro, es una cosa, de cosas heterogéneas, de términos, de modos de existencia heterogéneos que están en constante relación, que establece uniones, relaciones entre ellos a través de edades, sexos, de reinos de diferentes naturalezas. Entonces, estoy en agenciamiento si tengo un gato, un perro, mis plantas,
en fin. La idea es que lo veamos ahí, en lo más sencillo, en lo más simple, en la vida cotidiana, ¿no? Bien, la única unidad del agenciamiento, porque justo como quiere romper con lo uno, ¿no? No es que no es el uno, el agenciamiento no conforma una unidad que, desecha o que opaca o que se deshace de las singularidades, ¿no? De los términos heterogéneos, de la singularidad de esos términos, sino que lo que hace es que entran en una relación de cofuncionamiento. ¿Cómo funciona esto para mí? ¿Cómo funciona Guattari para mí? ¿Cómo funciona el texto para mí? ¿Cómo estoy funcionando yo con el texto? ¿Cómo funciona mi relación con el agua que estoy bebiendo, con el clima que estoy sintiendo? Es una relación de cofuncionamiento. Eh, ¿Por qué? Porque ni es uno, como acabo de decir, ni tampoco tiene que ver con un asunto de significado, ¿no? Él va a romper también junto con Deleuze, junto con Guattari, con esta idea de un significante que explique en una sola, no que aglutine en una sola explicación ese agenciamiento, sino más bien es cómo funcionan, cómo se relacionan por simbiosis, ¿no? Ser una simbiosis de ese agenciamiento o por simpatía, ¿no? Tal cual, dice Deleuze, esa palabra la utiliza, esa por relación sensible, por sensible y sentida al mismo tiempo, ¿no? Por lo tanto, en un agenciamiento lo importante no son las filiaciones, o sea, no es un asunto de filiación, no es solamente un agenciamiento a partir de una filiación sanguínea o una filiación de comunidad o una filiación de lengua, porque eso nos deja justamente todavía en el campo de las identidades, ¿no? Entonces, un agenciamiento no es, pues porque yo soy mexicano, ¿no? Entonces, ahí hay un agenciamiento de unidad sobre lo que significa la mexicaneidad que yo estoy reproduciendo en mi vida cotidiana, en mi lenguaje, etcétera, mi forma de ser, tal cual, ¿no? No se trata de eso, ¿no? No son filiaciones, no son herencias, no son descendencias, no es un asunto porque está rompiendo con el triángulo edípico, ¿no? No es un asunto de familia, ¿no? No es un asunto de mamá, papá y el Edipo, ¿no? No es un asunto de una comunidad que se crea, un agenciamiento comunidad que se crea por necesidad, ¿no? Por necesidad nacional, por necesidad lingüística, por necesidad étnica, por necesidad identitaria, no, sino que son alianzas, dice Deleuze, aleaciones, contagios, epidemias, el viento, ¿no? Finalmente es en el viento donde se está dando este agenciamiento, pero bueno, alianzas, aleaciones, contagios, epidemias, son agenciamientos que pueden ser provisorios, agenciamientos que se pueden hacer y deshacer en diferentes momentos y que están produciendo en ese momento una unidad de cofuncionamiento, ¿no? Funciona de determinada forma ese agenciamiento en un momento. Deleuze y Guattari en Mil Mesetas dirán, continuando con esta idea de agenciamiento, dicen lo siguiente, cito, llamaremos agenciamiento a todo conjunto de singularidades. Otra manera de decirlo, es un conjunto de singularidades. Esto está en la página 408 de Mil Mesetas. Un agenciamiento es un conjunto de singularidades. Cada una y cada uno de ustedes es una singularidad, pero lo es también el libro, una singularidad. El agua también tiene una singularidad, es un conjunto de estas singularidades y rasgos, ¿no? Extraídos de un flujo, seleccionados, organizados, a fin de converger o de crear una consistencia, es decir, un agenciamiento en ese sentido es una verdadera invención. Un agenciamiento está creando
algo nuevo, está creando algo distinto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque finalmente cuando estamos en relación de agenciamiento, hay un movimiento, ¿no? Agenciamiento también es esta idea de la mutación del cuerpo, del devenir de las singularidades cuando entran en ese agenciamiento. Cuando en el agenciamiento en el que estamos entrando aquí, en este seminario, con la máquina, ¿no? Hay una creación, queremos crear un lenguaje común, sin que necesariamente sea un lenguaje que pese sobre nuestras explicaciones, pero un glosario, una sensibilidad común, una comunidad, ¿no? Que puede ser perfectamente, insisto, provisoria, de alianza y de aleación, que no es de filiación, no es de herencia y no es de descendencia, ¿no? Y que está inventando algo, que está creando algo. Bien, sigo un poquito y lo vamos discutiendo un poco más adelante. ¿O alguien tiene hasta ahora alguna duda? Bien, si no, bueno, podemos seguir justo para pensarlo con la máquina, ¿no? Porque lo que estamos pensando son los agenciamientos maquínicos, ¿no? Entonces, cuando pensamos en agenciamiento maquínico o máquina deseante, siempre la palabra máquina genera un conflicto, ¿no? Nos genera un problema, pero en algún momento Deleuze lo aclarará en una entrevista que podemos encontrar también en sus diálogos, ¿no? En donde va a establecer esta diferencia entre la máquina, lo maquínico, ¿no? Entre lo maquínico y lo mecánico, ¿no? Esto lo encontramos en diálogos, está en la página 117 y va a decir lo siguiente: máquina, maquinismo, maquínico, ni es mecánico ni es orgánico, ¿no? Es decir, no es orgánico porque justamente la máquina, la máquina deseante, el agenciamiento maquínico, va a tener que ver directamente con lo que en otro momento llamarán el cuerpo sin órganos. Por lo tanto, hay una distancia, hay una separación con la idea de organismo, ¿no? Y con la idea de órgano, ¿no? Eh, en esa discusión podemos entrar más adelante, pero por eso no es orgánico, no está creando una unidad orgánica, ¿no? Pero tampoco es mecánico. Y entonces dice Deleuze, la mecánica es un sistema de conexiones progresivas entre términos dependientes, ¿no? Entonces ahí hay una relación directa, progresiva, paso uno, paso dos. El haber hecho el paso uno me puede llevar a hacer el paso 2, el paso 3, el paso 4. Tiene cierta linealidad, tiene cierta teleología, tiene cierta relación necesariamente, ¿no? Lineal en cada una de sus pasos, en cada una de sus fases. Por eso es un sistema de conexiones progresivas en términos dependientes. La máquina, por el contrario, es un conjunto de vecindad, y lo va a entrecomillar, es decir, de relación, ¿no? Entre términos heterogéneos independientes. Entonces, aquí son independientes las singularidades, estos términos heterogéneos, estas singularidades nunca pierden su singularidad, ¿no? Son independientes, pero entran en una conjunción, en un conjunto de vecindad. Aquí no existe esta linealidad progresiva, paso uno, paso dos, ¿no? Sino que es
por su heterogeneidad, multiplicidad, es mucho más compleja y como el rizoma, eso en 1000 mesetas queda claro, tiene una multiplicidad de entradas y de salidas, se puede entrar por el medio, ¿no? Lo dicen ahí, al rizoma. Entonces, por eso es que no tiene, digamos, esta lógica tan marcada de lo mecánico. Máquina no es mecánico, sino es esta conjunción, eh, eh, este ensamblaje, este agenciamiento de los heterogéneos. Lo que define un agenciamiento maquínico, entonces, es el desplazamiento de un centro de gravedad sobre una línea abstracta, ¿no? Entonces, mientras que en la máquina hay un centro de gravedad de cómo debe funcionar, perdón, en lo mecánico, cómo debe funcionar, y hay un orden, una reglamentación progresiva en lo mecánico, si no, no se va a obtener el producto final al cual se quiere llegar con esa lógica mecánica, ¿no? Llámenle instructivo, llámenle línea de vida, llámenle lo que se espera de ti según tu género, tu sexo, ¿no? Es el centro de gravedad, ¿no? Lo que se espera de ti como española, español, mexicano, mexicana, ¿no? Lo que se espera de ti en determinado punto significante de la identidad, ese centro de gravedad, ¿no? Entonces, lo que hace este agenciamiento maquínico es que desplaza esos centros de gravedad, que es la idea del sujeto, está desplazando el sujeto guión identidad, con todo lo que eso implica, género, nacionalidad, etcétera, ¿no? Sobre una línea abstracta, ¿no? Una línea que se está fugando, ¿no? Sobre una desterritorialización, ¿no? Sobre algo que está deviniendo otra cosa, ¿no? Por eso es una máquina deseante, porque está creando otra cosa, porque adviene en otra cosa, que de antemano no necesariamente se puede saber en qué, ¿no? Que eso también es la potencia propiamente del inconsciente, la potencia del deseo. Y por lo cual los propios Deleuze y Guattari advertirán, pues es que en algún momento, por eso es que el deseo, por más extraño que nos parezca, podrá desear su propia represión, y el deseo también en algún momento puede devenir deseo fascista, ¿no? Entonces, porque de antemano o sea, no se puede definir porque no hay un centro de gravedad, ¿no? Sino esa línea abstracta que está produciendo, que está generando ese desplazamiento. Bien, esta cita es una cita enorme, lo sé, pero me parece que nos puede ayudar un poco aquí a esclarecer este punto en el que nos encontramos. Y evidentemente hay más cosas, pero quizá aquí podría parar en un primer momento. Hay más cosas, pero después de esta cita, para que quizá podamos empezar la discusión, y voy a ir recuperando algunos otros elementos que vienen más adelante en el texto. Entonces, dice Deleuze y Guattari, esto es en el Antiedipo, en la página 33, y dice lo siguiente: si el deseo produce lo real, ¿no? O sea, hay que pensar aquí que estamos diciendo esta línea abstracta, esta línea que se está fugando del centro de gravedad, identidad, género, etc., etc., todos los centros de gravedad, digamos que en un campo de lo social constantemente están queriéndonos alinear a esos centros de gravedad. Bueno, ese deseo, ¿no? Que es lo que está trazando esa línea de fuga, esa línea abstracta, esa línea creativa, es un deseo que es totalmente productivo, ¿no? El deseo crea. Bueno, la voy a leer y la comparto, y luego ya abrimos la discusión. Si el deseo produce, deseo es productivo, ¿qué es lo que produce el deseo? Produce lo real.
Si el deseo es productor, solo puede serlo en realidad y de realidad. El deseo es este conjunto de síntesis pasivas, que son estos mecanismos del inconsciente para producir, para crear, ¿no? En términos muy sencillos, estas síntesis pasivas, que maquinan los objetos, ¿no? Entonces, el deseo es este conjunto de síntesis pasivas que maquinan, que crean, que producen los objetos parciales, los flujos y los cuerpos, ¿no? Y que funcionan como unidad de producción, ¿no? Estas síntesis pasivas es la unidad de producción de los objetos, de las relaciones, de los devenires, de los flujos, de los cuerpos. De ahí entonces se desprende lo real, se crea lo real. Es el resultado de las síntesis pasivas del deseo como autoproducción del inconsciente. Por eso es que, y aquí viene la crítica al psicoanálisis, ¿no? El deseo no carece de nada, no carece de objeto. O sea, desear no es desear lo que no se tiene, ¿no? Que es justamente la idea del psicoanálisis y la creación del fantasma, etcétera, ¿no? Sino que el deseo en realidad es creador, produce la realidad, ¿no? Ok, entonces el deseo no carece de nada, no carece de objeto. Es más bien el sujeto quien carece de deseo, o el deseo quien carece de sujeto fijo, ¿no? ¿Por qué? Aquí está haciendo una crítica, está, digamos, distanciándose, como decíamos al inicio, de la idea de sujeto, ¿no? Entonces, un sujeto que ya está enmarcado en estos centros de gravedad, ¿no? Carece de ese deseo, carece de ese deseo del flujo, ese deseo del devenir, ese deseo de crear. En dado caso estaría como meramente reproduciendo, ¿no? Pero no está creando nada, ¿no? Entonces el sujeto carece de deseo. ¿Por qué? Porque el deseo no se puede anclar a un sujeto físico, ¿no? No es el deseo específico de un sujeto. Y no hay más sujeto físico que por la represión, ¿no? Entonces, esta idea del sujeto como lo entendemos, ¿no? Normalmente, es producto de esta represión de los centros de gravedad, entidad, lenguaje, etcétera, etcétera, etcétera. El deseo y su objeto forman una unidad, que es la máquina, por eso es máquina deseante, ¿no? En tanto, máquina de máquina, que está una máquina que se relaciona con otra máquina. Entendamos ahí en esa máquina deseante, en ese agenciamiento maquínico, nuestro propio cuerpo, los objetos que entran en esa relación, ¿no? Es una máquina que está produciendo y que se está vinculando, que está relacionando, ¿no? Por eso el deseo es máquina. El objeto del deseo es todavía máquina conectada, de tal modo que el producto es tomado del producir y que algo, se desprende del producir hacia el producto, que va a dar un resto al sujeto nómada y vagabundo. Es un sujeto nómada y vagabundo, no es un sujeto fijo. Aquí está digamos, utilizando todavía el concepto de sujeto, pero no lo está fijando a una identidad, no lo está fijando a estos centros de gravedad, sino que es un sujeto nómada y vagabundo, es decir, es un sujeto en devenir. Otra manera que ya en Mil Mesetas estará más claro es la recuperación de la idea de singularidad o de la equidad, ¿no? Que es este sujeto nómada, este sujeto en devenir, este sujeto, este cuerpo que todo el tiempo está mutando, ¿no? ¿Qué es lo que le hace ser nómada? ¿Qué es lo que le hace vagabundear al sujeto? Es el deseo que está agenciando con otros cuerpos, con otras máquinas, y en ese agenciar con otros cuerpos, con otras máquinas, está produciendo la realidad, está produciendo el mundo, está produciendo, eh, 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 sí, ¿no? Lo real. Por lo tanto, el deseo
y esto es bien importante para Deleuze y Guattari, no va a ser entendido justo como carencia, como desear aquello de lo que se carece, sino como una producción, como un acto de creación y de producción y creación de lo real. En el Antiedipo, dicen Deleuze y Guattari, por eso es que en todos lados, en todas partes hay máquinas, en todas partes máquinas, ¿no? No lo mecánico, sino máquinas. Es que un libro es una máquina, funciona como máquina. Mi cuerpo es una máquina en ese sentido, una máquina deseante. Yo entro en un agenciamiento con mi cuerpo, con la máquina del libro, y se está creando algo nuevo en esa relación. Entonces, en todas partes máquinas y no metafóricamente, máquinas de máquinas con sus acoplamientos, sus conexiones. Todo forma máquinas, máquinas celestes, las estrellas. Esto está en la página 11, está inmediatamente en el Antiedipo. Máquinas celestes, las estrellas o el arco iris forman una máquina, la máquina del cielo. Máquinas alpestres que se acoplan con las del cuerpo, ruido ininterrumpido de máquinas, en todos lados máquinas. Y esto nos permite, le permite a Deleuze y Guattari, ¿no?, colocarse más allá de la distinción, ellos llaman hombre naturaleza, pero bueno, ser humano naturaleza, ¿no? Cultura naturaleza, están rompiendo totalmente con esa idea, con esos puntos de referencia, con esos puntos que condicionan una identidad, que condicionan un sujeto, y entonces dicen en el Antiedipo, ya no existe ni ser humano ni naturaleza, únicamente el proceso que los produce a uno dentro del otro y que acopla las máquinas, ¿no? En todas partes máquinas productoras o deseantes, máquinas esquizofrénicas, toda la vida genérica, de tal manera que yo y no yo, exterior e interior, ya no quieren decir nada, porque en realidad es un yo totalmente descentrado, es un yo que está deviniendo siempre, es un yo que se está fugando de sus propios, de la manera en la que puede ser capturado en una identidad, ¿no? Y que está desplazándose todo el tiempo de sus centros de gravedad sobre esas líneas abstractas. Entonces, yo, si ustedes recuerdan en la introducción a Mil Mesetas, justo en el rizoma, lo dirán de una manera muy interesante, ¿no? En donde dice, mmm, muy al inicio, ¿no? Dice, el Antiedipo lo escribimos a dúo, como cada uno de nosotros era varios, en total ya éramos muchos. Es una quizá de las frases más repetidas de Deleuze y Guattari, ¿no? Aquí hemos utilizado todo lo que nos unía, desde lo más próximo a lo más lejano. Hemos distribuido hábiles seudónimos para que nadie sea reconocible. ¿Por qué hemos conservado nuestros nombres? Por rutina, únicamente por rutina, para hacernos nosotros también irreconocibles, para ser imperceptible no a nosotros, sino todo lo que nos hace actuar, experimentar, pensar. Y además porque es agradable hablar como todo el mundo y decir el sol sale cuando todos sabemos que es una manera de hablar. No llegar al punto de ya no decir yo. Esto es lo que quería decir. No llegar al punto de ya no decir yo, sino a ese punto en el que ya no tiene ninguna importancia decirlo o no decirlo. Porque ese yo ya no es un yo, ya no es el yo del sujeto, ¿no? Sino es ese yo máquina, es ese yo que está estableciendo en el deseo, ¿no?, la relación con otras máquinas. Entonces,
Un agenciamiento maquínico es esta unión de relaciones heterogéneas y de multiplicidad en cofuncionamiento que inventan, producen y desean al tiempo que trazan siempre un desplazamiento subjetivo, desplazamiento del sujeto, un desplazamiento semiótico, desplazamiento del signo, desplazamiento del lenguaje, y un desplazamiento emocional, desplazamiento de esa subjetividad. Bien, hasta aquí hay muchas otras cosas que están en el texto que ahora puedo comentar, pero quizá ahora y para no hacerlo excesivamente denso y quizá también más vale eh, priorizar, ¿no? Con calma, pues quisiera pausar por un momento y más bien escucharles, eh, eh, compartir colectivamente cómo estamos pensando esto. Voy a dejar de compartir un segundo y ahora vuelvo a a la presentación. Pues yo creo que, o sea, justo conforme iba leyendo y pues, o sea, entendí una cosa al leer, bueno, hubo muchas cosas que no entendí, de verdad. Y ahorita que te estoy escuchando dije, sí que a eso se refería, ¿no? Pero, o sea, creo que, o sea, tiene mucha razón porque pues vivir es una experiencia pues rara, en el sentido de que constantemente estamos recibiendo, voy a decir estímulos, ¿no? Pero pues es este intercambio entre las máquinas, ¿no? Y que nosotros mismos somos una máquina en contacto con otras máquinas y que estamos coexistiendo constantemente, ¿no? Y pues es en este intercambio y en esta coexistencia que como que se producen muchas cosas sin darnos cuenta, ¿no? O sea, incluso pues no sé, el cariño, creo yo que pues es una de las tantas cosas que yo creo que las máquinas producen, ¿no? Y pues, o sea, y pues, a ver, o sea, como también los pensamientos y las ideas, incluso, pues, o sea, ya sé que es esta parte en donde se desprende el sujeto de su identidad, ¿no? Más allá de las preconcepciones que se le fueron asignadas en el momento de nacer, no sé, como dijiste, el género, o no sé, la heterosexualidad o demás, ¿no? Para poder expresarse, pues, con total libertad, ¿no? Pero si hay algo que no me queda del todo claro aún, fue cómo el deseo está conectado con otro. O sea, como que entiendo que el deseo es lo que hace que las máquinas, o sea, de alguna forma es como que lo que te mueve, vaya, ¿no? Lo que hace que las máquinas lleguen incluso a funcionar en cierta manera, ¿no? Porque pues es a través del deseo que tú puedes transitar a través de la vida, ¿no? Y que, y que tú avanzas o dejas o ante la ausencia de él, pues solo sigues el flujo de que te dice estos centros de gravedad. Pero, o sea, como que no sé, como que no termino de entender cómo el deseo es máquina. ¿Cómo funciona el deseo en las máquinas? No sé si alguien más la idea es eso, ¿no? Colectivizar. O sea, podría yo dar mi respuesta, ¿no? Pero siento que al final terminaría un poco haciendo lo que no quiero hacer, que es convertirme yo en el centro de gravedad. ¿Alguien más quisiera comentar con Lilith de esto? ¿Cómo funciona el deseo en las máquinas? ¿No? En la singularidad, es que la palabra máquina es verdad que a pesar de que ya entendimos que no es mecánico, maquínico no es mecánico, cierto que nos genera problema, ¿no? Pero bueno, en las singularidades, en cuerpos sin órganos, les encantaban conceptos bien divertidos. ¿Cómo funciona el deseo? Sí, y ahora vamos con lo múltiple y la multiplicidad, Julián. Gracias, Julián, sí. Ok, Julián.
Yo digo que nos lo digas por mensaje. Yo por mensaje. O Ah, sea, ya, Julián por mensaje. ya, Porque como no exacto. puede hablar, pero puedes escribir. Exacto. Bueno, a ver, voy a intentarlo. O Mil, ¿quieres intentarlo? Te echo la abuelita. Es que es una pregunta, ojalá saber cómo funciona el deseo, ¿no? O No, sea, pero tú qué o sea, a ti o sea, porque yo cuando leía, y también ahorita al escuchar a Luis, como que a mí se me ocurría, o sea, por ejemplo, cuando fue, no me acuerdo qué dijo Luis hace rato, pero dijo, ah, claro, pues, por ejemplo, cuando respiro el aire que entra, pues, o sea, no solamente va a mis pulmones, también va a mi sangre, porque mi sangre tiene oxígeno y también va a mi cerebro, o sea, como que todo esto es máquina independiente, pero, o sea, lo que voy es, no sé tú qué piensas. claro, bueno, es que ahora mismo estoy como enfrascada en la lectura de Spinoza, entonces me sale pensar el deseo a partir de Spinoza. Pero claro, yo no sé si esto es lo que Guattari en concreto diría, ¿no? O por dónde saldría, porque es verdad que, pues yo, por ejemplo, de psicoanálisis no sé nada, Guattari era psicoanalista, entonces sí que, pues utiliza muchos conceptos que yo no controlo. Em, pero bueno, sí que pensaría en el deseo en ese sentido como el conatus, como lo que nos hace perseverar en el ser y por lo tanto lo que apunta a la relación, a la composición con otros cuerpos. Entonces, en ese sentido, entiendo que el agenciamiento maquínico es deseante porque es una composición de más de un cuerpo, ¿no? O sea, al final está apuntando a la relación. Pero yo creo que Luis Jaime lo va a explicar un poquito mejor. No, es que, bueno, Sí, claro, no, me es inevitable también como milagros pensar en Spinoza aquí, pero también entiendo que Lilith está planteando una pregunta como quizá un poco más, no sé si la palabra es concreta, pero un poco como más vivida, ¿no? Más experienciada, ¿no? ¿Cómo experienciamos, cómo experimentamos el deseo? Entendiéndonos como singularidades, como máquinas, pero voy a retomar esta línea trazada por Milagros y luego voy a intentar llevarlo al otro y complementarlo con lo que están poniendo acá también, que muchas gracias por ponerlo y ahora lo recuperamos en el chat. Y que precisamente Spinoza en las definiciones de los afectos, en la parte 3 el primer afecto que define es el deseo. Y entonces Spinoza dice, el deseo es la esencia misma del ser humano. O sea, para Spinoza, el deseo, el ser humano es deseante, ¿no? Esa es una manera una ontología del ser humano, es deseante, ¿no? En cuanto esta esencia es concebida como determinada a hacer algo en virtud de una afección cualquiera que se da en ella. Bueno, es decir, el deseo es este impulso que tiene que ver con el conatus, por supuesto, este esfuerzo, ¿no? De hacer algo, de movilizar, de vivir, es el esfuerzo de vivir. Estoy tratando de llevarlo, ¿no? Es ese esfuerzo de perseverar, esfuerzo por perseverar, esfuerzo por vivir, que, que todos los modos, pero el ser humano en particular, para Spinoza, ¿no? Realizan como acto de existencia. O sea, existir y perseverar en esa existencia y hacer, actuar, mover, crear, imaginar, es el deseo. Por eso efectivamente el deseo no es la falta, ¿no? El deseo no es la carencia. Y por eso el es lo que deseo, posibilita, ¿cómo? es lo que posibilita. Sí, digamos lo que está haciendo que ese posible sea, ¿no? O esos posibles sean.
bah, nos falta lenguaje a veces, sí, es verdad, ¿no? Pero que esos posibles sean. Y en ese sentido, por eso es que esa determinación a hacer, actuar, ese es el deseo. ¿A hacer qué? Spinoza no lo dice y por eso está hablando de los afectos, ¿no? Precisamente porque el deseo no puede estar determinado a priorísticamente, ¿no? Por eso el deseo puede desear su propia represión, ¿no? Y en algún momento dirán, por eso puede advenir el deseo a ser ya fascista, que ahorita voy a retomar una idea precisamente que está en el Antiedipo, ¿no? Que es precisamente esa, eh, 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 pues eso, ¿no? Esa idea propiamente del fascismo, ¿no? Bueno, en fin, creo que ahora perdería más tiempo en encontrar la cita exacta, pero creo que ha quedado claro, ¿no? Que el deseo también puede desear su propia represión. Entonces, un deseo hacer, pero no sabemos qué. Y qué es lo que va en algún momento a determinar para Spinoza lo que finalmente haremos, pues precisamente las afecciones, ¿no? Que van a producir un afecto que es lo que aumenta la alegría, nuestra potencia de vivir, de actuar, o que la disminuye, la tristeza, ¿no? Pero que justamente va a tener que ver con esas relaciones que establecemos, esas afecciones que estamos estableciendo, de tal manera que, volviendo a Guattari, ese deseo, por eso nunca puede ser un deseo subjetivo, porque siempre es un deseo maquinado, agenciado. El deseo siempre está agenciado, el deseo siempre está maquinado, el deseo siempre está vinculado. Básicamente es que mi deseo de vivir, como quiera que sea, ¿no? Tiene que ver directamente con todo aquello con lo que estoy agenciando, con todo aquello con lo que me estoy vinculando, que puede ser desde el clima hasta las personas con las que me rodeo, hasta una mala o buena noticia, en fin, ¿no? Las afecciones que aumentan o disminuyen mis potencias de actuar, ¿no? Yo con gusto puedo leer lo que escriben, pero sí sería bien importante de por sí en línea, pues es bien complicado, en la medida de lo posible, pues que sí sea por micro, ¿no? Salvo que no podamos, como el caso de Julián. Vuelvo con lo múltiple y la multiplicidad en un segundo, Julián, solo que para que acabemos con el deseo. Y Sandra dice, quizá es porque si entendemos el deseo como más allá de la falta en términos lacanianos y como esta estructura fundamental para constituir al ser, sino como este impulso, claro, de búsqueda, creación y relación. Exactamente. Por eso lo que buscamos es siempre ese vincularnos con esas afecciones que van aumentar nuestras potencias de vivir. Eso es totalmente espinosista, ¿no? Es inevitable que Spinoza nos esté ayudando aquí, este, particularmente pues porque para Guattari también es eso, el deseo no es carencia, porque, por ejemplo, Lacan decía que el amor es darle lo que no se tiene a quien no es. Sí, es tristísima desde mi punto de vista esa definición de Lacan, pero es verdad, sí, sí, así lo decía Lacan. Y quizá eh, es dar lo que no se tiene a quien no es. Y quizá en términos de Guattari será la búsqueda de relacional entre máquinas, perfecto, ¿no? Y que van a aumentar mis potencias de actuar, que van a aumentar mi alegría. Y ahí está el deseo, ¿no? Porque las máquinas tienen algo que hacen que se tengan estas relaciones más simbióticas de darme tú y yo te doy en pos de otra cosa.
sea la creación de un vínculo, la vivencia, lo que sea, claro, perfecto, nuevas maneras de sentir, nuevas maneras de percibir, ¿no? Que son lo que llamarán ya en qué es la filosofía las potencias de lo falso, ¿no? El afecto y el percepto, ¿no? Pero tiene que ver con la creación, tiene que ver con la creatividad, por eso son creativas. Las máquinas, los agenciamientos maquínicos son creativos, los agenciamientos maquínicos son actos de creación, dice Deleuze y Guattari, ¿no? Como acabamos de ver. ¿De creación de qué? No sabemos, pero son actos de creación. Bueno, bien, gracias, Sandra. Sí, muy esclarecedor. Te agradecemos mucho tu comentario. Entonces, sí, ahí es donde podemos encontrar el, el, el deseo, ¿no? Con mayor claridad. Por eso lo que van a decir está en todos lados, ¿no? Máquinas en todos lados, ¿no? Bien. Voy a retomar entonces esto del deseo, pero ahora en la exposición, pero bueno, solamente aclarar la idea de la multiplicidad y lo múltiple que pregunta Julián. En realidad eso, Julián, bueno, no quiero dar por sentado que lo conoces, perdona y perdonen si de pronto para mucha gente que ya está mucho más familiarizada con Deleuze y Guattari, como que digo cosas que pueden parecer ya sabidas, conocidas, pero bueno, no quiero darlo por sentado. En el rizoma, en Mil Mesetas, ahí me parece que establecen con mayor claridad, aunque ya estaba en el antiedipo, pero ahí me parece que son más claros esta diferencia entre la multiplicidad y lo múltiple, porque la multiplicidad es una característica del rizoma. Básicamente, lo múltiple lo que hace es que, a ver, las formaciones arborescentes, que son, vamos a decir en otros términos, formaciones centradas o piramidales, ¿no? Un centro a partir del cual surge todo lo demás, o una raíz, por eso arborescente de árbol, una raíz a partir de la cual surge el árbol, o el árbol genealógico, por eso están en contra de las genealogías, ¿no? En ese sentido, ¿no? De las familiaridades, en ese sentido. Implica entonces una relación, vamos a decir que es estructural, lógica, una arborescencia funciona más como algo mecánico, estoy ahí un poquito jugando con esto, que maquínico, ¿no? Entonces, porque es este centro eh, que básicamente es como el significante que va a determinar el sentido de todo lo que sucede a su alrededor, pero todo el tiempo lo está llevando hacia así. Por eso en el psicoanálisis, el lenguaje del terapeuta, ¿no? Del psicoanalista, ¿no? Lo que está haciendo es llevar a sus propios conceptos, ¿no? A través de la interpretación de el paciente, el sentido y el significado de eso que el paciente está expresando, que está mostrando de tal manera que captura en ese significante el sentido de no, ya no puede crear, ya no puede desear ahí, porque hay un inconsciente reprimido y traducido además por el significante del, eh, 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 del terapeuta, ¿no? Del psicoterapeuta, ¿no? Del psicoanalista. Pero hay otras formaciones que son formaciones de tipo raicilla, dice Deleuze y Guattari, que ya no hay un solo centro, sino hay una multiplicidad de centros y básicamente lo que hace el árbol es uno que deviene dos, esos dos otros dos, esos dos otros dos y crean la estructura. O sea, quienes estén familiarizados con Max Weber, es totalmente la burocracia weberiana, la figura arborescente, ¿no? Pero cuando se crean varios centros, varios nodos, ¿no? Se crea lo múltiple. Ya no hay un solo centro, pero siguen existiendo múltiples centros, ¿no? Se descentra en uno solo, pero siguen existiendo múltiples centros.
Y lo múltiple tiene que ver con lo uno. Diríamos que, en otros términos, lo múltiple es lo particular y la multiplicidad es la singularidad. ¿Pero por qué? Porque lo múltiple, en términos de particular, es particular respecto a un todo. Lo particular sigue obedeciendo al todo. Esa es la diferencia entre particular y singular. La particularidad sigue dependiendo del todo, obedece al todo, obedece al uno, aunque sea múltiple, pero sigue obedeciendo a ese uno, en tanto que la multiplicidad como singularidad ya está, digamos, totalmente descentrada, ¿no? Entran en relación, por supuesto, pero ya no bajo un nodo o bajo un significante maestro, ¿no? O bajo esta línea de identidad, lenguaje, lo que hemos dicho, ¿no? Sino solo como cofuncionamiento. Vamos a poner un ejemplo muy simple, con mi perro, mi gato, ¿no? Mi perra, mi gata. Yo puedo entrar en una relación de agenciamiento, máquinas que establecen relación en el aire, el pelo, que me genera, puede que me genere alguna alergia o no, el tacto, etcétera, sonido, en fin. Pero eso no significa que generemos un uno que va a desaparecer nuestras singularidades, ni que en términos de una prioridad o una jerarquía existencial o de cualquier tipo, yo sería más importante que mi gato o mi perro. En términos espinocistas, solo tenemos diferentes potencias. Podemos hacer diferentes cosas, pero es que el gato tiene unas potencias que yo no puedo saltar así, yo no tengo esos reflejos, etcétera, etcétera, ¿no? El gato puede cosas específicas, yo puedo cosas específicas, pero mi potencia no, en esa relación que yo establezco con el gato, mi singularidad no es jerárquicamente superior, ni es centrada, ni el gato, la singularidad del gato no depende de mí, por eso dicen, son independientes, son términos independientes, aunque entran en relación de cofuncionamiento. Y el gato cofunciona, entra en relación con otros términos, con otros gatos, con perros, con las plantas que se come, etcétera, etcétera. Y yo también, ¿no? Máquinas de máquinas, máquinas por todos lados. Y ahí va el gato máquina y establece relaciones, ¿no? Porque además quiere perseverar en su ser, también, ¿no? Quiere vivir, hace. Entonces, por eso tampoco el deseo, por eso tampoco es subjetivo humano y no puede ser reducido a las emociones que Guattari llama afectos, o cuando menos en la traducción lo tienen como afectos, pero son las emociones, ¿no? Bueno, Yo por que ahí sería mi intento. quería hacer una pregunta Mm, que quizá va justo en la línea de lo último que has comentado. Em, Porque, bueno, no es exactamente en qué página, pero creo que es como sobre la 33 o así, 32, 33, Guattari critica la noción de pulsión. Y entiendo que la crítica principal que hace es que la pulsión es algo que sí que es subjetivado, ¿no? Y que sí que tiene como una dirección concreta. Pero luego llega al final de la 35, principio de la 36, y dice, ya no hay pulsión. ¿Qué es entonces lo que pasa? ¿Qué es lo que impulsa? ¿Qué es entonces lo que nos hace poner colorados? ¿Dónde está la pasión? ¿Dónde está el motor aquí? Y entonces cita a Freud y dice, si ya no hay cantidad energética indiferenciada, quantum de afecto, algo que puede aumentar, disminuir, desplazarse, descargarse y que se extiende sobre las huellas némnicas como una carga eléctrica en la superficie de los cuerpos. Sigue, si retiramos esta noción de energía de base, no se trata de reemplazarla, sino de ver cómo esto puede funcionar sin ella. Entonces, como que no he acabado de entender esto aquí, porque entiendo que aquí,
O sea, si bien antes, cuando se refería a afectos, sí que estaba aludiendo más a la emoción y a lo subjetivo, aquí ya se ha liberado de lo subjetivo cuando ha dicho que ya no hay pulsión. Y cuando está hablando del quantum de afecto, al definirlo de la mano de Freud, pero igualmente al definirlo como algo que puede aumentar, disminuir, desplazarse, descargarse, como una carga eléctrica en la superficie de los cuerpos, no me hace pensar en la emoción, sino me hace pensar más en el afecto, ¿no? Em, entonces, como que no he acabado de entender esto, porque, claro, si precisamente el afecto es de alguna manera lo que impulsa el deseo, ¿no? ¿Cómo podemos vivir sin afecto? Sí, Entonces, sí. totalmente. Sí, de acuerdo, Mil. Aquí es donde me parece que Guattari se toma una distancia con Spinoza que me parece que no le es favorable a Guattari, si me lo preguntas, ¿no? Y que me parece que tampoco sería muy delesiano este apartarse del afecto. Yo he intentado, y en realidad, eh, por eso lo dije así, hago una suerte de intento de explicación, casi un poco como para recuperar a Guattari en ese punto en específico de que cuando está pensando en afectos está pensando en emoción y que está relacionando la emoción con la pulsión y por eso lo que trata es de quitar la emoción, pulsión, subjetividad, ¿no? Pero es verdad, y particularmente en este pasaje muy específico, cuando habla de quantum de afecto, que es verdad que sí está diciendo afecto, no está diciendo emoción. Y eso nos mete en un problema. Yo aquí tampoco estaría de acuerdo con Guattari, ¿no? Aquí, igual que tú, yo vería un problema porque si quitamos ese quantum de afecto, ¿no? Eh, Y él dice, quitamos este quantum de afecto y dejamos un quantum de cualidad, un quantum de heterogeneidad. Es que yo diría incluso que ni siquiera se contraponen. El quantum del afecto no tendría por qué contraponerse con el quantum de heterogeneidad, como lo hemos entendido ahora, ¿no? Claro, es que tampoco acabo de entender esta idea del quantum de cualidad, quizá también porque como estoy en visión de túnel pensando en Spinoza, yo creo que Spinoza, bueno, por lo menos Deleuze cuando habla de Spinoza sí que señala em, que la polaridad cualitativa sería el afecto, sería por una parte la alegría, por otra parte la tristeza. Entonces, claro, tampoco entiendo del todo porque se desligaría, ¿no? del quantum de afecto y no del quantum de cualidad, si entendemos afecto y cualidad como iguales. Pero a lo mejor sí que es porque sigue manteniendo esta idea de afecto como emoción y a lo mejor lo que tendría que hacer es profundizar más en qué entiende Freud por quantum de afecto, ¿no? Sí, porque incluso un poquito más adelante, cuando dice, y yo hablaré de un quantum de cualidad, de un quantum de heterogeneidad, y esa cantidad sería la que nos conduce a la noción de consistencia, consistencia de afecto. O sea, acaba de desechar el quantum de afecto, pero lo retoma en la consistencia de afecto, consistencia de existencia, consistencia maquínica. Por eso, a mí me parece que ahí hay una relación entre emoción y afecto que no sé si es un tema de traducción o es un tema de Guattari, que parece que los está entendiendo como lo mismo, pero al mismo tiempo aquí traza una diferencia. Dejamos el quantum de afecto, pero este quantum de heterogeneidad de la composición, ¿no? De las máquinas, crea esta consistencia maquínica que es una consistencia de afecto, una consistencia de existencia. Hmm. Es como si, no, es claro, es es que yo creo que cuando habla de quantum de afecto, en esa parte está hablando de emoción, de emociones, de emoción, pulsión, pero es verdad que no es lo suficientemente claro ni lo suficientemente explícita esa distinción.
y es problemática cuando la entendemos en relación con el deseo. Mm. Ujú. Claro, sí, yo creo que sí que va por ahí porque además después habla también del tema de, dice, lo que existe depende de hecho de un sistema de intensidades, entonces ahí sí que estaría refiriéndose al afecto como tal, ¿no? Entonces, Sí, claro, quizá la idea de quantum de afecto vendría a ser la emoción para Guattari. claro, totalmente. Incluso dice, lo que existe, en especial en el orden de los afectos o en el orden de la voluntad, existe más o existe menos, ¿no? O sea, es un tema bueno, más o menos de existencia, no sé, pero de potencia en la existencia, de intensidad del afecto. Mm. Mm. Pero sí, yo también estoy de acuerdo contigo. Creo que ese quantum de afecto está mucho más cercano a la emoción. ¿Sí? Mm. Claro, porque para todos, ¿no? Digamos, porque entonces el afecto es impersonal. Eso es bien importante, ¿no? O sea, el afecto por eso no puede reducirse a un sujeto. El afecto es relacional, es vínculo, es el entre de los modos, ¿no? O sea, se existe en una relación, ¿no? Y eso que establece esa relación es en términos muy sencillos, es la afección y los afectos que aumentan mi potencia de existir, en tanto que la emoción, pues tiene que ver más con la subjetividad, tiene que ver más con la pulsión, tiene que ver más con este inconsciente pulsional del psicoanálisis. Para algunas autoras, y eso es una discusión de que quienes trabajamos afectos, pues, y autores, ahí siempre, bueno, hay todavía una discusión, particularmente con Sarah Ahmed, ¿no? Que bueno, sabemos que Sarah Ahmed no necesariamente considera necesaria la distinción entre emoción y afecto. Eh, pero bueno, a mí me parece que es crucial esa distinción. ¿Sí? Bueno, tratamos de retomar un poquito más la exposición y hasta donde alcancemos, paro y seguimos con un poco más de discusión, ¿no? Bien, lo habíamos dejado entonces aquí. Entonces decíamos máquinas, ¿no? Ya ahora quizá nos quede más claro con lo que acabamos de hablar, ¿no? Máquinas de máquinas, todo forma máquinas y hay acoplamientos maquínicos, ¿no? Con mi gato yo hago un acoplamiento maquínico. Puede ser más evidente, o sea, o quizá más directamente comprensible. Si digo, yo hago un acoplamiento maquínico con mi computadora, con mi ordenador, porque claro, porque mi ordenador es una máquina, pero no, evidentemente no. Con mi gato también hago un agenciamiento maquínico, como lo acabamos de un acoplamiento maquínico, ¿no? Es una máquina productora o deseante, va a decir un Guattari, son estas máquinas esquizofrénicas, ¿no? Y entonces, cuando adviene, seguimos con el deseo, pero ya estamos relacionando aquí la máquina esquizofrénica. Una máquina esquizofrénica es una máquina deseante que crea, inventa, produce, porque ya hemos dicho que el deseo no es falta o carencia. ¿Por qué esquizofrénica? Ese es un tema que siempre generó mucho conflicto desde el antiedipo, ¿no? Porque parecía que como si se hiciera un llamado a que todos nos volviéramos esquizofrénicos, esquizofrénicas, ¿no? Pero en realidad lo que están viendo Deleuze y Guattari son las potencias digamos, del pensamiento o del cuerpo, más bien, del pensamiento y del cuerpo de la existencia esquizofrénica, que justo la cualidad fundamental de la esquizofrenia
Fíjense, es bien importante porque están utilizando el concepto, pero para ver otras cosas, ¿no? Lo están poniendo a funcionar. Eh, van a la esquizofrenia, que es un concepto psicoanalítico, pero para sacarlo de la lógica del psicoanálisis y ponerlo a funcionar con otras cosas. Pero ¿cuál es la cualidad de la esquizofrenia? ¿No? Alteraciones de la realidad, del tiempo y del espacio, ¿no? En fin, de la percepción, de la sensibilidad. Se llama una alteración como si hubiera un problema, ¿no? Por eso en algún momento Guattari dirá, a Freud, a Lacan no les gusta la esquizofrenia, ¿no? Porque todo el tiempo se está fugando, se está escapando del significante, de los significados. ¿Qué significa lo que la persona esquizofrénica está diciendo, está pensando, está dibujando, su cuerpo, ¿no? Ahí, por ejemplo, desde mi punto de vista, nada mejor no, no sé si nada mejor, pero a mí me ha servido mucho leer a Artaud, ¿no? Que justo lo retoman tanto en el Antiedipo, y sobre todo ese Artaud, que ya el último Artaud, que ya está justo diagnosticado con esquizofrenia y que está dibujando y que está haciendo su poesía y sus textos. Pero a ver, no porque nos estén invitando a todo el mundo que nos volvamos esquizofrénicas, esquizofrénicos, en términos de cómo entiende la esquizofrenia precisamente el psicoanálisis, como esa patología, como una enfermedad, ¿no? Sino lo que está diciendo Deleuze y Guattari es el pensamiento esquizofrénico es totalmente creativo, es totalmente deseante, porque no es que esté anteponiéndole su realidad así de locura al mundo real, que esa es la idea del psicoanálisis. No ve el mundo real y crea un mundo paralelo al esquizofrénico. No, dice Deleuze y Guattari. Lo que pasa es que el esquizofrénico está creando el mundo, está imaginando, viviendo, eh, 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 diciendo, dibujando, su cuerpo está expresando, ¿no? Su lenguaje no articulado, aparentemente incoherente, está creando otro mundo, está creando realidad. Es totalmente creante. Entonces, creativo. Entonces, sacan esa idea del esquizofrénico como además un significante en términos de el resultado de un diagnóstico psicoanalítico que se pone a un sujeto. Tú eres sujeto esquizofrénico, lo sacan de ahí y lo ponen a funcionar entonces como una potencia del inconsciente de crear, de desear, de pensar otros mundos, otras formas, otros devenires, porque piénsenlo. Bueno, perdón. En estricto sentido, si nosotros pensamos que yo creo un agenciamiento con mi gato y que yo le hablo a mi gato y que el dolor de mi gato me duele a mí y que puedo sentir en mi cuerpo el cuerpo de mi gato y que el cuerpo del gato, el gato puede sentir mi dolor o mi alegría y que podemos establecer esa relación de existencia creante. Y entonces yo hablo con mis gatos o hablo con mi perro. Lo estoy poniendo demasiado explícito. No tiene que ser tan explícito, pero parece entonces que hay ahí algo de esquizofrénico, ¿no? Como habla con los gatos, habla con los perros en la calle, habla con el cielo, habla con sus plantas, le habla a sus plantas. Es que eso es medio esquizofrénico, ¿no? Desde el punto de vista del psicoanálisis.
pero justo lo que está planteando Deleuze y Guattari es que es un devenir vital, es una potencia vital que yo establezco con mis plantas cuando les hablo, con mis perros, mi gato, o la manera en la que yo estoy viendo, claro, porque para Deleuze y Guattari, como ya no hay un sujeto centrado en el significante, en la identidad, en el centro de los centros de gravedad, es un sujeto que está totalmente descentrado, que está fluyendo todo el tiempo, que está haciendo, que se está moviendo, pues parece un sujeto esquizofrénico, ¿no? Desde el punto de vista del psicoanálisis, pero es un devenir esquizo que ya en lugar de anclarlo a el diagnóstico del significante psicoanalítico, está dando cuenta de que es una forma de vivir, una forma de crear, de entender el vínculo, de entender el entre, de entender el afecto con otros modos, con otras singularidades, de entender cómo me afecta. Y que entonces la existencia no solo está en los entes, ¿no? Sino entre los entes. Incluso la idea de ente ya es un poco complicada, pero bueno, vamos a dejarlo un poco así, ¿no? En el entre, en el vínculo, en la relación. Eh, eh, y en ese sentido es que entonces Deleuze y Guattari van a entender esa máquina esquizofrénica. El agenciamiento maquínico es esquizo en ese sentido, crea otros mundos, imagina otros mundos. Por eso, en la crítica que hace Guattari al psicoanálisis, aquí en este texto de los seminarios, va a decir lo siguiente. En las perspectivas psicoanalíticas solo se consideran las cosas como significante, ¿no? Como objeto, persona, signo, lenguaje, como estructura, ¿no? Pero no se las considera en cuanto referente en un campo social material dado, es decir, en esa relación, en ese vínculo específico que establece con otras máquinas, que le hace ser, sentir, pensar, hablar de determinada forma. Por eso en Kafka por una literatura menor, dice Deleuze y Guattari, no hay sujeto, solo agenciamientos colectivos de enunciación o agenciamientos maquínico de enunciación. Colectivo, maquínico, de estas máquinas ensambladas, porque cuando yo hablo, no hablo como yo, Luis Jaime, únicamente sujeto totalmente autónomo, acabado, cerrado sobre mí mismo, autosuficiente, sino todas las fuerzas, los vínculos de deseo en los cuales yo estoy agenciando todo el tiempo, que hablan en mí cuando yo hablo, cuando yo escribo, cuando yo pienso, cuando yo sueño. Y ese yo que estoy repitiendo ya es un yo que está totalmente descentrado. Entonces, siempre hay que considerar el campo social dado en el cual, ¿no?, estas singularidades existen. Este campo social dado excede, dice Guattari, por definición, a la expresión semiótica que le es dada. Semiótica, la expresión del significado, a la expresión mujer, hombre, en términos del género. Es, el centro de gravedad del género binario, que establece que solamente puede haber dos géneros porque solamente hay dos sexos. No voy a entrar evidentemente en ese, creo que ya todos, creo que aquí ya estamos más allá de ella, pero lo estoy poniendo como un ejemplo. Eh, eh, lo que tendríamos que dar cuenta es el campo social material dado, porque este campo social dado, las máquinas deseantes con las que establecemos relación, exceden por completo a la expresión semiótica, a la expresión de significante que le es dada. Por eso no puedo ser capturado, yo no puedo ser capturado en el significante hombre.
Es decir, en esa expresión semiótica que me es dada por mi cuerpo. Excede por completo, porque ese campo social es portador, dice Guattari, de una multiplicidad de singularidades, una multiplicidad de máquinas deseantes que están todo el tiempo entrando en relación. Por eso el esquizoanálisis, a diferencia del psicoanálisis, no solamente consiste en analizar contenidos, en analizar datos, sino también en analizar los agenciamientos que abren, enuncian, trabajan, producen esos contenidos esos enunciados. Cuando nosotros, por ejemplo, pensamos, para sacarlo un poco del psicoanálisis y este lenguaje, cuando pensamos en el campo del arte, ¿no? No se trata de plantear una hermenéutica del arte, de interpretar el significado de la obra o el significado detrás de las obras. Incluso ni siquiera, como dice Paul Ricoeur, las capas de significación secundarias detrás de la significación primaria o literal, ¿no? No se trata de ir a las capas de significación. No te puedes preguntar sobre qué significa esa pintura, ¿no? Sino cómo funciona para ti, qué te hace sentir, qué te hace percibir, ¿no? Eh, eh, con qué otras cosas está relacionada o agenciada esa obra de arte, esa pieza de arte, que a ti como una forma de hablar, digamos, en tanto singularidad, te permite, ¿no? Vivir determinada experiencia en esa relación estética. ¿Qué te hace sentir y qué te hace percibir más que qué significa la obra? Entonces, más que qué significa lo que está diciendo el paciente o qué significa ser hombre o qué significa ser mexicano o qué significa, ¿no? Es más que una identidad, son esas intensidades, ¿no? Son esos contenidos, esos enunciados que están trabajando, que se están agenciando. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Este, todavía faltan algunas cosas de este seminario, pero yo creo que vamos mejor con este ritmo que necesariamente después atropellarnos un poco en ello, ¿no? Este, no sé si alguien quiera comentar algo, alguna otra duda, algo sobre esto último. Hola, yo quisiera comentar algo. ¿Se Ah, puede? sí, gracias. Eh, bueno, yo también tenía la duda al comienzo de por qué, bueno, siempre la he tenido, de por qué utiliza la palabra esquicia, bueno, desde el antiedipo, por qué, qué uso aparece ahí. Y digo, yo soy psicólogo de formación, me interesa mucho el psicoanálisis, me dedico bastante a eso. eh, y siempre he notado como como, como que en ciertos lugares, de entre los psicoanalistas, Guattari tiene como mucho lugar y en otros lugares no tiene nada de lugar, ¿no? Casi proscripción así, completa. Eh, pero me hacía pensar mucho esto a partir de la explicación de la esquicia. Me hizo recordar mucho a Freud cuando habla esto de la pérdida de la realidad en la neurosis y en la psicosis, ¿no? Que primero dice, ah, claro, en la psicosis hay una pérdida de realidad y el delirio es tal cual una manera de como intentar de recuperar algo de eso, ¿no? Y él decía, en la neurosis no hay eso, ¿no? Pero después como que él solo se corrige y dice, no, no es cierto. La diferencia, así digo, lo estoy diciendo como muy rápido, la diferencia sería que en la neurosis hay como la pérdida de realidad, es con una partícula de la realidad, y en la psicosis sería, ay, perdón, el gato está un poco inquieto, eh, y en la psicosis sería como todo un campo de la realidad donde pierde.
pierde pues todo este campo libidinal que tendría la realidad, y entonces de ahí surge como el delirio, ¿no? Como un parche, como un intento de establecer como una nueva realidad ante eso que ya está perdido. Y digo, y después de la explicación lo estaba pensando como, o sea, desde este lado podría pensarse justamente el delirio como no a partir de la pérdida, ¿no? Sino justamente como un esfuerzo, como un impulso, yo qué sé, pues, pues para decirlo como más simple, como tú lo decías, como pues de vivir, ¿no? De ser, de lo esquizo, y no tanto como es el mecanismo que planteaba Freud, donde, bueno, habría que recuperar algo de la realidad, del objeto perdido, yo qué sé, etcétera, que cosas que sí efectivamente en el psicoanálisis todo el tiempo surgen, pero sí es una manera como muy, como muy interesante de pensar una producción de delirio tal cual, ¿no? Qué interesante, claro, porque ahí también entonces habría que disputar la idea de delirio, ¿no? O sea, qué es lo que estás planteando y perfectamente comprendía de estas lógicas de el delirio como acto de creación, ¿no? El delirio como, sí, como una forma también de expresión del deseo, ¿no? Es súper Exacto, eso. interesante. Como algo más del orden deseante desde este lado, y no tanto como, pues digámoslo, como una dinámica entre yo, ellos, super yo, muy a la Ujú. freudiana. Sí, sí, sí. Pues qué bien, César, muchas gracias y qué bueno además que podemos contar contigo en el seminario, sobre todo para que en algún momento nos vamos a encontrar con algunos conceptos mucho más específicos del psicoanálisis, la psicología, que seguramente nos podrás arrojar mucha luz, ¿no? sobre ellos. Vale. Nada más hago una breve acotación que me llama la atención, justo de que, además de que utiliza la palabra esquicia, ¿no? En el psicoanálisis lacaniano, al menos, el modelo de la psicosis como tal es la paranoia, no Ujú, es la esquizofrenia, ¿no? Entonces es como interesante que Guattari, digo, al menos en Lacan, quién sabe en sus contemporáneos, la verdad es que no los conozco a todos, no sé cómo hayan abordado eso, pero en Lacan sí es la paranoia y no tanto la esquizofrenia, y entonces es interesante que, o sea, a mí me sigue pareciendo muy interesante que siga utilizando lo esquizo, porque además me parece que hasta medio políticamente es una manera como de agarrar y decir, no, a mí no me interesa la paranoia, no me interesa la producción de delirio, algo así, sino la esquicia, la división pues hasta un poquito más cercana a la psiquiatría clásica que al psicoanálisis, ¿no? sí, más adelante lo dirá así, casi literalmente, ¿no? Es una forma de establecer una diferencia, de contraponerse a la relación psicótico-represiva, ¿no? De la represión psicótica, ¿no? Entonces no tiene que ver con esto, no es represión y esto no, paranoica, perdón, no psicótica, paranoica, ¿no? Esto Ujú. no es un asunto de paranoia. Justo el triángulo edípico lo que genera, lo que produce es la paranoia, ¿no? Funciona a través de la paranoia. Entonces, romper con el triángulo edípico implica desplazarse de la represión paranoica a la producción esquizo, ¿no? Vale, vale, Sí, buenísimo. sí, por ahí va. Pues qué bien, muchas gracias, César. Bueno, pues se nos acaba el tiempo y como es cuenta de la UAM, pues sí hay que ser muy puntuales con eso. No sé si alguien quisiera proponerse para la próxima sesión, que va a ser la próxima semana. Esta es la única vez que es de una para otra, el resto serán cada 15 días. Es muy cortito. Yo todavía tengo que comentar algunos elementos de esta primera parte, de este primer seminario, y comenzaríamos con el segundo para el próximo jueves, em, que es sí, el, mm, mm,
que nos va a hablar de los cuatro inconscientes, aplicación de la noción de agenciamiento, los cuatro inconscientes, el inconsciente subjetivo, el inconsciente material, territorial y maquínico. Es muy, muy pequeño este encuentro y bueno, también puede ser planteado, como decía al inicio, más que venir a explicarlo, pues, pues poner preguntas, ¿no? Sí, más bien, pues de lo que leí me surgieron estas preguntas y son las que quiero poner aquí a discutir. Está perfecto. Y a partir de esas preguntas, pues empezamos a pensar. ¿Hay alguien que se anime? Bueno, si todavía lo quieren pensar, quizá por el Telegram, ¿no? Si alguien se anima, o puede ser en grupos también, en parejas, o pues ponerlo en Telegram. En el documento que les pasé ahí está el link para el grupo de Telegram y bueno, también para que ahí lo puedan platicar. ¿Sí? ¿Tú, Lilith? ¿Levantaste la mano, Lilith? Ah, o sí lo de Telegram, ya, está bien, está bien. Dije, Lilith, es que Lilith siempre es muy aguerrida. Sí, pero es que dije, no, pero es que luego escojo y escucho luego como que en otras clases, o bueno, en otras sesiones, digo, ah, yo hubiera escogido esa porque me gustó más y así. Entonces, por eso estoy escogiendo pues no sé, con la cabeza. Bueno, muy bien, pues entonces lo vamos pensando y lo platicamos por el Telegram, ¿vale? Por lo pronto, muchas gracias a todos por su conexión y bueno, pues nos vemos la próxima semana y por correo les envío el link de esta sesión de la grabación para que todos lo tengamos, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias. Gracias Muchas a todos. gracias.